Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Si peinas casi canas como yo y has estado en el colegio en los años 90, te acordarás de este uniforme. Camisa blanca, pantalón plomo, zapatos negros chillando. Si eres de la alta burguesía los tenías de charol. Este clásico uniforme es probablemente uno de los más emblemáticos de la historia del Perú. Tengo entendido que hasta el día de hoy se sigue usando, pero ya me da la impresión que su uso ya es mucho menor, por lo que se ha optado por una personalización a partir de las escuelas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Cómo este emblemático uniforme, el uniforme escolar, ha sido parte de nosotros por tanto tiempo. Tuvo resistencia, a la gente no le gustó cuando salió, por qué colegios privados y públicos lo pusieron y sobre todo, ¿qué tiene que ver Velasco con todo esto? Pues eso lo haremos el día de hoy. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara siempre estará mi querido gato Bigotes y ahora mis gatitos Félix y Toshi, que ya deberían ir al colegio, ya están cumpliendo un año. Y esta es la biblioteca de Merlín explicándote cómo nace el mítico uniforme escolar peruano. A ver, primero vamos con el libro, que lo conseguí en la Feria del Libro y debo agradecer a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por habérmelo hecho llegar, que es este de aquí, Color Rata, Reforma Educativa, Uniformes Escolares y Distinción Social en el Perú de Velasco, del 72 al 75 por la investigadora Leonor Lamas. Pero como yo te conozco, chibolo mepo, y eres recontra flojo para leer y recontra tacaño para comprar libros originales, aunque deberías hacerlo, te voy a resumir el libro acá para que te entren ganas de saber más, porque obviamente la información más completa está en el libro. Primero lo primero, tienes que tener en mente cómo fue el gobierno de Velasco y sobre todo la reforma educativa, pero como el tío Mewin es grande, ha hecho ya videos acerca de eso que te lo voy a poner aquí. Y si ya tienes una base con respecto a Velasco, ahora sí puedes continuar el video. Primero, la creación del uniforme clásico respondía a una demanda muy interesante de la primera mitad del siglo XX, la demanda de uniformizar la sociedad, que yo sé que ahorita vas a decir, no, pero tío, eso es de rojos. Bueno, en el Perú, un país tan desigual, y sobre todo en el siglo XX, en la primera mitad, que donde vemos las desigualdades más fuertes, porque tenemos los medios de comunicación como la radio y los inicios de la televisión ya ahí presentes, la desigualdad social era una de las cosas que preocupaban a los gobiernos y de alguna u otra forma el uniforme escolar era un elemento que alimentaba esta desigualdad. Y ahorita vamos a saber por qué. Por otro lado, es probable que también diga el chibolo Kiwigen, pero tío Merlín, ¿de qué ayuda a hacer que un uniforme sea igual a otros? Eso no tiene nada de importancia. Bueno, el reflejo simbólico de uno en el otro es una de las cosas que tiene mucho peso para el peruano. Si no, mira a todos los niños rata que alaban cuando algún cantante o youtuber o streamer viene a Perú y dice, ah, mira, comió ceviche, ah, mira, comió choclo. Ya, esa misma dinámica puedes observar cuando grupos sociales que son muy disímiles tienen costumbres que se parecen. Y estos vínculos suelen ser de unión, por ejemplo, del tipo gastronómico y en algunos casos del tipo cultural. Pero no vamos a densear mucho, vamos al tema del uniforme. Para los años 40, los uniformes escolares tenían que transmitir algo, ya que cada colegio intentaba dar a entender los valores que se querían mostrar. Como por ejemplo, si eran colegios de élite, tenían que ser uniformes también que reflejen la élite. El uso de boinas, el uso de corbatas, el uso de elementos que den la impresión de que estás en un lugar exclusivo. Y es que los uniformes finos tenían que transmitir decencia. Y en el otro extremo, los colegios baratos, o vamos a decir los privados baratos, también tenían su propia dinámica. Si bien es cierto no pueden transmitir decencia o la decencia que quieren transmitir los colegios de élite, porque en el colegio barato ya era un problema pagar la mensualidad. Ahora imagínate pagar un uniforme caro. Por eso que los uniformes se hacían de una forma más sencilla, porque era un público distinto. Entre estos dos, obviamente hay diferencias. Va a ser durante el gobierno del presidente Odría, que te voy a poner la fecha aquí, que los colegios nacionales van a comenzar a uniformizar su uniforme. Bueno, de ahí supongo que viene el término. Se va a utilizar el clásico uniforme que es de corte militar, un uniforme que se le suele asociar a lo comando. Ahora, este uniforme que obviamente estás dentro de un régimen militar, y obviamente estamos en un país en el cual los militares han hecho lo que han querido acá adentro, esto va a despertar preocupación que vamos a ver en un momento. Pero esos uniformes solamente van a estar aplicables a los hombres. En el caso de las mujeres sí va a haber otras dinámicas, ellas sí van a tener un poco más de libertad con respecto a lo que se va a usar. Los hombres sí tenían que transmitir la disciplina del mundo
militar. Pero esto, queridos amigos, no era algo fijo, ya que se hacían constantes cambios de los uniformes, que ya debía tener esto, que ya debía tener el otro, que se le debía quitar esto, se le debe aumentar el otro, lo que hacía que finalmente con el paso del tiempo el uniforme cambiara demasiado. ¿Y esto qué significa? Costos. Era un gasto frívolo. De hecho, algunas autoridades del régimen decían que era absurdo que el uniforme cambiara todo el tiempo porque era un gasto frívolo e innecesario, que más bien lo que hacía era golpear la frágil economía de los peruanos. Ahora, tú dirás, tío Mewin, ¿por qué era tan necesario un uniforme que pusiera a la juventud de una forma más o menos decente? Ojo, ojito. Estamos rondando en los mediados del siglo XX. ¿Qué va a estar por estos años? Pues el formidable movimiento hippie. Porque sí, si has visto un poco de la historia del movimiento hippie, este es un movimiento que va a nacer en los Estados Unidos y que va a irradiar a gran parte del continente. ¿Eso qué significa? Que muchos jóvenes van a ver en el estilo de vida hippie un estilo de vida cool. Y eso también significa adoptar la vestimenta y el look. Cabelleras largas, colores estrambóticos, faldas pequeñas o shorts muy sugerentes eran algo que escandalizaba a nuestra cucufata clase limeña, por lo que era necesario que se transmita a través de la vestimenta los valores de una civilización culta, recatada y recontrapomposa. Tanto fue este interés que derivó después en la aparición del uniforme, porque sí, se quiere rescatar a la juventud de que se pongan esos melenas grandes como los Beatles o como los cantantes de rock, que hasta los mismos profesores se les va a fiscalizar su vestimenta. Amigos, acá un paréntesis, no deberían usar zapatos los profesores para dictar clases, están muchas horas parados, por favor dejen usar zapatillas, es lo más cómodo que hay en el mundo. Volvemos. Con respecto a la vestimenta de los profesores también se va a vigilar mucho. Por ejemplo, se va a criticar el uso de faldas pequeñas a las profesoras, tienen que ir recatadas como vestimenta de oficina. Por otro lado, los profesores también ya tienen que ir con su corbata, su camisa, su chompa, algo mucho más formal y de corte elegante. Sin embargo, en medio de esta maraña por la uniformización del uniforme, va a ocurrir un evento muy, pero muy fuerte: el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado vino dispuesto a tumbar todo, desde el sistema económico y sus problemas como el caso de la Brey Pariñas y la reforma agraria, hasta el mismo sistema educativo. Como ya te dije al inicio, te voy a dejar un video que ya debe estar ahí, el editor lo debe haber puesto, eso es lo que creo y eso es lo que espero, y al que le mando un saludo y te recomiendo sus servicios. Y es que Velasco va a iniciar una reforma educativa que va a tener como interés principal el nacionalismo. Este informe se va a conocer como el Libro Azul, una suerte de manual para poder guiar la educación peruana hacia un futuro más prometedor. El Libro Azul fue bien criticado, pero también bien alabado. Y es que ahí se plantean algunas cosas como el tema del horario corrido de estudio, la matrícula única, el control de los gastos de APAFA, etc. Y obviamente en este proceso de uniformidad que se quiere dar para que la sociedad esté un poco más equilibrada, se va a ver el uniforme como uno de los puntos importantes a debatir. Aquí nace el mítico uniforme color rata. Póngame una rata pasando por acá, por favor. El uniforme rata, o color rata, como le decimos ahora popularmente, era el uniforme real en cuestión de abaratamiento de costos. ¿Por qué? Te lo explico. Primero, era de popelina blanca, una tela muy barata y que también era duradera. En segundo lugar, ¿para qué estar difiriendo con respecto al cuello para hombres, cuello para mujeres? No, cuello B y punto, todos se aguantan con eso. Y la ropa era de poliéster, o al menos la parte inferior era de poliéster, lo cual lo hacía sumamente resistente, aunque no tanto a fin de año, cuando ya se te comenzaba a abrir desde la parte de los bolsillos y la gente venía y te jalaba y al final te quedaba como una falda. A eso añadido que para las épocas de frío se decía que los chicos podían usar ponchos. En el caso de las niñas era un caso súper interesante porque se va a usar este clásico sistema de tiras en forma de H. Este sistema de tiras evitaba que la falda se cayera en situaciones incómodas y por otro lado te permitía regularla con el paso del tiempo, lo cual aún así abarataba más todavía la situación porque te permitía heredarlo quizás a las hermanas menores o cambiar muy poco la parte ploma del uniforme porque simplemente lo puedes ajustar y ya. El gris, el color rata era muy vital. ¿Por qué? Primero porque era sobriedad. Segundo, porque podía disimular la suciedad diaria. ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás en el colegio haces huevada y media y eso significa también que te vas a ensuciar. Clásico, los partiditos de fútbol que se jugaban pues con ese uniforme, la gente se tiraba al piso, hacía su chilena o su chalaca, debate ahí, o se barría y el uniforme quedaba hecho un desastre. Y dime acá si tu mamá te compraba 2 juegos de uniforme para la semana, no, aguantabas con uno todo el mes, y si comprabas 2 o tu mamá compraba 2 ya era
eran de la alta clase. Ahora, el uso de este uniforme no solamente era, como lo puedes ver el día de hoy, que te vas a alguna feria de corte escolar y lo vas a encontrar allí en distintas calidades, en distintas tonalidades de plomo, porque sí, no sé por qué le han empezado a variar las cosas, sino que en esa época estaba fuertemente normado. Eso significa de que no podías alterar el uniforme, estaba prohibido. Y cuando estaba prohibido, estamos hablando de que estaba prohibido de forma escrita, no es que era una suerte de acuerdo tácito de que ya saben que vamos a cuidar esto. No, estaba prohibido totalmente las alteraciones. Con decirte que son tan obsesivos que hasta llegaron a normar el largo de los pasadores. Ya vete al demonio, ¿cómo van a normar el largo de los pasadores? Pero sí, había una medida oficial. Ahora, te dije hace un rato que el color comando que se hizo durante la época de Odría preocupó a la gente. Bueno, preocupó a los intelectuales de la época, porque tener ese color de uniforme, ¿qué significaba? Que era una especie de vinculación de los jóvenes con la tradición autoritaria de los militares, por lo que este nuevo uniforme, que no tenía que reflejarse en las Fuerzas Armadas, pues transmitía una sobriedad mucho más tranquila. Curiosamente se hizo también en un gobierno militar. Tanto es así que hasta se va a comenzar a cambiar el curso de instrucción militar por un curso que yo sé que te encanta, niño mouse. Educación física, hora de vagar. Bueno, al menos a mí me tocó vagar, pero me cuentan que a veces sí se llevaban cursos con respecto a vóley, a fútbol, halterofilia, etc. Cuéntame acá si llevabas realmente educación física. Ahora, tío Merlín, ¿esto es algo que afectó solo a los colegios nacionales? Pues no, Velasco lo hizo aplicar a todos, literalmente a todos. A ver, como ya es obvio, cada vez que hay un cambio profundo en el Perú, hay un montón de gente que sale a llorar porque no le gusta el cambio. En este caso, las élites van a ver con horror, y literalmente no estoy exagerando, con horror, como otrora sus uniformes que eran elegantes y transmitían sofisticación, como si fueras a la escuela Edén y tu hijo fuera Anya, ahora todo era color plomo y rata. De hecho, en el libro se cita un extracto de un escrito de Bailey en el que cuenta cómo veía con lástima, tristeza e impotencia cómo ahora su uniforme se parecía al de, cito, el cholo de allá. Y es que esto de acá es interesante porque despertó debates incluso dentro de la prensa. Por ejemplo, diarios que eran afines al gobierno como el Diario Expreso defendían el uso del uniforme único, mientras que otros diarios como La Prensa, que era de corte más de la derecha, criticaban el uso del uniforme. Sin embargo, ¿cómo se sentía la gente con respecto a esto? Pues al parecer el sentimiento general, fuera de las lloradas de arriba, era cool. Por fin se había llegado a un acuerdo, no disgustaba, se veía bonito. Curiosamente, de alguna u otra forma, Velasco le había atinado al gusto popular con respecto a la sobriedad. Se recoge un texto interesante en el libro de una profesora medio pitucona de San Isidro que decía, de manera un poco solapada, es un uniforme gracioso y modesto. Sin embargo, tampoco todo era felicidad. Por ejemplo, la medida de usar ponchos en la época de frío se criticó. ¿Por qué? Porque decían que por medio del uso de ponchos los escolares podrían pasar al colegio elementos peligrosos, elementos ilegales o hacer bromas pesadas porque es una prenda muy grande. Pero como les digo, en balances generales al parecer a la gente le gustó. Si bien es cierto con el paso de los años ya la norma ha sido un poco más laxa y hoy en día ya hay varios colegios que tienen su propia versión de uniformes. El mío tenía colores de payaso porque literalmente era azulino, amarillo brillante y rojo, Dios mío, yo era el balatro. Hoy en día se puede ver una variedad mucho mayor. Como dato interesante que cierra el libro, es que después de la pandemia, en el año 2022, cuando ya se empieza el retorno a clases presenciales, muchos padres preguntaron si aún era vigente el uniforme anterior. Y te preguntarás, pero tío Mewin, ¿por qué? Porque recuerda que está saliendo de una crisis económica muy fuerte, muchos padres estaban realmente con los gastos en la cabeza y volver a gastar en un uniforme no es poca cosa. Así que el debate está abierto al día de hoy. Y cuéntame acá en la caja de los comentarios. ¿Has usado ese uniforme? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué anécdota tienes con ello? Házmelo saber aquí y nos vemos la próxima semana en otro video de historia.